En septiembre de 1986, un enorme iceberg se desprendió del borde exterior del glaciar Filchner en la Antártida Occidental. Se le dio un nombre bastante anodino. Inmediatamente quedó claro que no solo era grande, sino el más grande del mundo. Con una superficie de unos 4.170 kilómetros cuadrados, era más de 5 veces más grande que la ciudad de Nueva York. Un poco más tarde, este gigante encalló durante varias décadas y finalmente se convirtió en una isla de hielo. Sin embargo, en 2023, después de más de 30 años, comenzó a moverse de nuevo. En este momento, se desplaza a la deriva en el mar de Weddell, a lo largo de las costas de la Antártida, a una velocidad de más de 150 metros por segundo. Este evento sirve como recordatorio de que algo está sucediendo con el continente helado, y probablemente no sean buenas noticias. Hoy aprenderá qué sucederá si todo el hielo de la Antártida se derrite, y qué aspecto tendrá el continente entonces. ¿Qué es la aterradora cascada sangrienta que brota directamente del glaciar? ¿Por qué encontramos constantemente meteoritos en la Antártida? ¿Es cierto que aves gigantes con dientes óseos habitaron alguna vez estos lugares? ¿Volverá a ser verde la Antártida algún día? Y muchos más datos sorprendentes. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. En términos de exploración humana, la Antártida es un lugar relativamente nuevo para nosotros. Los mapas antiguos ocasionalmente mostraban contornos vagos en la parte inferior, a menudo etiquetados como tierra austral u otras variaciones sobre el tema de tierra incógnita. De hecho, el antiguo filósofo griego Aristóteles mencionó una región antártica en su obra Meteorología alrededor del 350 a.C. Sin embargo, el verdadero descubrimiento e identificación de esta tierra como un continente previamente desconocido no ocurrió hasta el siglo XIX, lo cual es un tiempo muy largo. El primer avistamiento confirmado de la Antártida no fue hasta 1820. Para ponerlo en perspectiva, en ese momento, cosas como la fotografía con batería e incluso las bebidas gaseosas ya se habían inventado para un mayor contexto. Colón descubrió América más de 3 siglos antes. Ya entonces, se debatió durante mucho tiempo sobre lo que eran realmente estas tierras australes. Pasaron otras 2 décadas hasta que la Antártida fue reconocida formalmente como un continente en lugar de una isla. Desde entonces, a medida que se estudiaba el nuevo continente, una serie de descubrimientos cada vez más notables cautivaron a la comunidad científica. Resulta que la Antártida no es solo un continente, sino que en realidad es bastante grande. Su superficie es de más de 14.2 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el 5º continente más grande, casi 1.5 veces más grande que el tamaño de los Estados Unidos. Su costa se extiende por casi 18.000 kilómetros. Sin embargo, el tamaño de la Antártida es solo la punta del iceberg, por así decirlo. Todos sabemos que aquí se encuentran los glaciares más grandes del planeta, con más hielo concentrado en esta región que en cualquier otro lugar de la Tierra. Pero no todos saben que la Antártida contiene aproximadamente el 90% del hielo del mundo. Eso es casi todo el hielo del planeta. Incluso si excluimos los glaciares marinos antárticos y solo consideramos los continentales que cubren, un área de casi 14 millones, contiene la asombrosa cantidad de 26.5 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Un kilómetro cúbico de hielo pesa aproximadamente 0.92 gigatones métricos. Esto significa que la capa de hielo de la Antártida pesa alrededor de 24.380.000 gigatones. En algunos lugares tiene un espesor de más de 4 kilómetros. Si todo este hielo se derritiera, el nivel global del mar aumentaría unos 58 metros. Para decirlo suavemente, este escenario es muy alarmante, especialmente para las zonas costeras densamente pobladas de todo el mundo. Ciudades como Nueva York o Londres simplemente desaparecerían. Incluso países enteros como los Países Bajos terminarían casi completamente bajo el agua. La enorme reserva de hielo no es cualquier agua. Es agua dulce y no es muy abundante en la Tierra. Alrededor del 70% de toda el agua dulce del mundo está almacenada aquí. Y aquí hay un hecho inesperado. A pesar de sus enormes reservas de hielo, la Antártida se considera un desierto. De hecho, es el más seco de la Tierra. De plantear algunas preguntas. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser un desierto un continente con la mayor cantidad de agua? Todo es cuestión de definiciones y estereotipos. Cuando pensamos en desiertos, imaginamos tormentas de arena y dunas. Pero en realidad, un desierto no es solo un lugar cálido con mucha arena. Se trata
principalmente de los niveles de precipitación. Dejando de lado todas las clasificaciones elegantes, cualquier región donde no hay lluvia ni niebla puede llamarse desierto, y la Antártida encaja perfectamente en esta definición. La precipitación anual en el Polo Sur es de tan solo un 50%. Pongamos esto en perspectiva. El nivel de precipitación anual promedio del desierto del Sahara es de unos 76 milímetros. Si bien algunas áreas costeras de la Antártida pueden ser testigos ocasionalmente de algún tipo de precipitación, es esporádica y escasa. Por lo tanto, en promedio, la precipitación en el continente sigue siendo muy baja. Es por eso que la Antártida es un verdadero desierto. No importa que el continente esté cubierto por una gruesa capa de hielo. Tomó millones de años en formarse para disipar cualquier duda que pudiera quedar. Hay un lugar en la Antártida que no ha visto ninguna precipitación durante 2 millones de años. Hablaremos de este lugar con más detalle en unos minutos. Lo que es único sobre la Antártida es que no es un país ni la colonia de nadie. Aunque existen algunas reivindicaciones territoriales por parte de varias naciones, la Antártida tiene su propio código telefónico, internet de nivel superior, dominio, AQ e incluso una bandera. La Antártida es un lugar donde muchas cosas no funcionan como lo hacen normalmente, o incluso son completamente inaplicables. Por ejemplo, aquí no hay división horaria. Cada estación de investigación opera con su propio horario. ¿Qué hora es en la Antártida? Ahora sabemos intuitivamente que es una pregunta capciosa, porque el concepto mismo del día es relativo aquí. Si por día entendemos el tiempo en que hay luz afuera, entonces un día en el Polo Sur dura 184 de nuestros días típicos de 24 horas, desde el 21 de septiembre hasta el 23 de marzo. Durante este día polar, el sol nunca se pone, simplemente traza un camino circular a lo largo del horizonte. Por el contrario, durante la noche polar prevalece la oscuridad. Por lo tanto, aquí simplemente no hay marcadores claros para el día y la noche. Naturalmente, estas duras condiciones impiden incluso a los románticos locos hacer de este lugar su hogar permanente. La Antártida casi no tiene residencia permanente. Sin embargo, en cualquier momento dado, aquí vive mucha gente, con números que van desde 1000 a 5000 individuos, dependiendo de la estación. Todos ellos son investigadores, personal del gobierno y sus familias. En las regiones más accesibles y relativamente hospitalarias de la Antártida, los participantes de la misión deben cumplir ciertos criterios. Sin embargo, en las áreas más remotas, los requisitos se vuelven aún más estrictos. Por ejemplo, las personas a las que no se les ha extirpado el apéndice pueden enfrentar algunos problemas de autorización. ¿A qué se debe este extraño requisito? ¿Tiene la Antártida algún virus especial que afecte al apéndice? Se trata de un incidente que podría haber terminado en tragedia, pero en cambio se convirtió en una sensación mundial. El 29 de abril de 1961, Leonid Rogozov, un médico soviético de 27 años y miembro de la expedición antártica, comenzó a experimentar algunos síntomas alarmantes: debilidad, náuseas, fiebre y dolor en la parte inferior derecha del abdomen. Al ser el único médico de la expedición de 13 miembros, se diagnosticó a sí mismo una apendicitis aguda. Ninguna de las estaciones antárticas cercanas tenía un avión y las condiciones climáticas adversas descartaron la evacuación del paciente de todos modos. Parecía una sentencia de muerte, pero el valiente médico tuvo el coraje de hacer lo impensable y practicarse una apendicectomía. Después de todo, era la única manera de salvarle la vida, saltándose los horribles detalles de la cirugía. Digamos que fue un gran desafío. ¿Quién lo hubiera pensado? Pero tuvo éxito y convirtió al joven doctor en un fenómeno mundial. Vale, un día o una noche que duran medio año ya hace que la Antártida parezca más un exoplaneta lejano que nuestra Tierra, pero hay algo más que nos recuerda que estamos en el espacio y que, ocasionalmente, podemos recibir visitantes cósmicos. Y no estamos hablando de extraterrestres, al menos no todavía. Se trata de algo diferente. En concreto, la Antártida es el lugar perfecto para buscar meteoritos. Casi 2/3 de todos los meteoritos de la Tierra se descubrieron aquí. ¿Pero por qué? Aunque algunos podrían recurrir a teorías conspirativas, la razón real es bastante sencilla. No es que los meteoritos caigan aquí con más frecuencia, sino que simplemente son más fáciles de encontrar aquí. Aparte del aire seco, el paisaje local es perfecto para la búsqueda. Es fácil detectar rocas oscuras contra la vasta extensión nevada. Incluso cuando los meteoritos se hunden en la nieve, los movimientos glaciares subyacentes impiden que se hundan demasiado, por lo que casi siempre están cerca de la superficie. En una expedición reciente que abarcó entre 2022 y 2023, un equipo de investigación internacional regresó con 5 nuevas muestras después de una búsqueda relativamente breve. Una de ellas pesa la friolera de 7.6 kilos. Según María Valdés, investigadora del Museo Field de Historia Natural y la Universidad de Chicago, solo en el último siglo
se han traído de la Antártida unos 45.000 meteoritos, y solo alrededor de 100 de ellos son de un tamaño similar o mayor que la muestra más grande encontrada por la expedición. Sin embargo, aquí hay una forma inesperada en que la nieve antártica puede resultar útil. La Antártida no solo está formada por nieve y hielo. La temperatura más baja registrada aquí fue en 2010, que casualmente es la más baja jamás registrada en todo el mundo, menos 92 grados centígrados. Pero no siempre, ni en todas partes, prevalece el frío polar. Los pingüinos emperador se encuentran solo en la Antártida y en ningún otro lugar. Y de noviembre a marzo, cuando es verano en el hemisferio sur, incluso los cruceros se dirigen a la Antártida. Pero a medida que se avanza más al sur, especialmente en pleno invierno, la Antártida revela su verdadera esencia escalofriante. ¿Qué más nos viene a la mente cuando pensamos en la Antártida, aparte de su hielo y su frío? Por supuesto, el agujero de ozono. Todo el mundo ha oído hablar de él, pero no todo el mundo entiende del todo sus implicaciones. Es una zona de las capas superiores de la atmósfera con una importante reducción de la concentración de ozono. Solo para recordarles, la capa de ozono del planeta es de vital importancia para proteger a todos los seres vivos de la dañina radiación ultravioleta solar. Contrariamente a los conceptos erróneos comunes, el agujero de ozono sobre la Antártida no es algo estático, es más bien un fenómeno estacional. La anomalía en la capa de ozono sobre la Antártida fue descubierta por primera vez en 1985. Un grupo de científicos británicos descubrió que cada año en agosto aparece una zona de baja concentración de ozono que prácticamente desaparece en diciembre. Inmediatamente quedó claro que este proceso era un indicador de algo más alarmante. Los científicos se preguntaron, ¿qué pasaría si este fenómeno continuara y de dónde provendría en primer lugar? La teoría más plausible es la actividad humana, en concreto el uso de clorofluorocarbonos y un centenar de otras sustancias. La comunidad científica dio la voz de alarma inmediatamente en 1985, cuando se firmó el Convenio de Viena para la protección de la capa de ozono. A esto le siguió el Protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono en septiembre de 1987. Desde entonces, las cosas han ido mejorando año tras año. Los investigadores son testigos de cómo el agujero de ozono se va reduciendo. Algunos optimistas creen que el agujero de ozono antártico desaparecerá por completo en 2066, un punto de vista que se refleja incluso en un informe de la ONU. Pero los últimos años nos han dado un nuevo motivo de preocupación, especialmente el año actual de 2023. Los datos satelitales del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio revelaron una tendencia alarmante. El agujero de ozono sobre la Antártida comenzó a formarse inusualmente temprano este año, de hecho, ya en agosto, y los científicos estaban realmente alarmados por este fenómeno. Como afirmó el Dr. Martin Jaker, investigador del Centro de Investigación del Cambio Climático de la Universidad de Nueva Gales del Sur, una formación tan temprana es muy inesperada. Si el agujero de ozono se expande más allá de su tamaño habitual, podría provocar que las aguas del océano austral se calienten aún más, y actualmente, la región está presenciando un nivel récord de hielo marino. El aumento de la radiación ultravioleta también afectará a los patrones de viento, lo que contribuirá aún más a la disminución del nivel de hielo. Uno no puede evitar pensar que 2023 ya es suficiente, es demasiado para manejar, pero por ahora todavía hay demasiada y poca información para sacar conclusiones definitivas. Aunque la Antártida sigue siendo un entorno formidable, es el momento perfecto para adentrarnos en sus paisajes más cautivadores y misteriosos. Empecemos por algo que no te sorprendería en ningún otro lugar del planeta: un río. Nada parece fuera de lo normal con un río que fluye, pero para la Antártida es toda una atracción. Se trata del río Onyx. Con tan solo 32 kilómetros de largo, ostenta el título de río más largo de la Antártida. Lo que hace que este río sea verdaderamente único es su comportamiento. Solo fluye durante unos 2 meses al año. Durante la mayor parte del año, el río está inactivo, con su lecho congelado. Parece como si el tiempo mismo se hubiera detenido casi por completo. Sin embargo, durante el corto verano antártico, se produce una transformación mágica. El río Onyx cobra vida y comienza a fluir. El sistema hidrológico único de la Antártida desempeña un papel crucial en la forma en que se comporta el río Onyx. El continente está cubierto por una gruesa capa de hielo con una compleja red de lagos y arroyos subglaciales que se encuentran dentro y debajo de él. Cuando el sol de verano calienta la superficie del hielo, el agua derretida se filtra y se acumula en estos depósitos subglaciales. La presión se vuelve demasiado grande y obliga al agua a subir a la superficie, dando lugar a ríos como el Onyx. El corto pero intenso periodo de flujo del río Onyx crea un ecosistema vital en medio del paisaje
árido. Sus frías aguas que fluyen por el valle nutren la escasa vida que puede existir aquí. El río no contiene peces, pero sí microorganismos y algas, y uno puede verlos florecer. El río Onyx se convierte en un salvavidas para ellos, en las duras condiciones ambientales, pero lo que es aún más alucinante es el lugar donde fluye el río. Fluye en el lugar más seco del planeta, tan seco que incluso ciertas áreas del desierto de Atacama, donde no ha llovido durante 400 años, parecerían un oasis en comparación con él, porque en este lugar no ha habido precipitaciones durante 2 millones de años. Estos son los llamados valles secos de McMurdo, que se encuentran al oeste del estrecho de McMurdo. En concreto, los valles de Victoria, Wright y Taylor son vastas tierras bajas con pendientes pronunciadas excavadas por glaciares desaparecidos hace mucho tiempo. En conjunto cubren alrededor de 8.000 tierras antárticas. También se les conoce como oasis antárticos, precisamente porque no están cubiertos de hielo o nieve, pero, por supuesto, no tienen nada en común con lo que solemos llamar oasis. De hecho, son todo lo contrario. En lugares como el Sahara, los oasis son islas de vida, mientras que los valles secos de McMurdo son, literalmente, los lugares más sin vida del planeta. Los investigadores no pudieron encontrar ningún signo de vida en las muestras de suelo tomadas de este lugar más seco y frío. Uno no puede evitar compararlo con otros planetas, tal vez Marte, y con razón. Los valles secos se parecen tanto a las condiciones marcianas que la NASA los utilizó como campo de pruebas para los módulos de aterrizaje Viking. Además, algunos de los misterios de esta tierra son demasiado difíciles de comprender para los científicos modernos. Por ejemplo, hay cadáveres momificados de focas esparcidos por los valles. Se descomponen muy lentamente en el aire frío y seco. Por lo tanto, es muy probable que algunos de estos animales hayan vagado por aquí y hayan muerto hace cientos o incluso miles de años. Lo que buscaban en este lugar desolado sigue siendo un misterio. La única teoría sugiere que las focas se dirigieron a los valles porque estaban desorientadas, debilitadas y varadas. Al final, sucumbieron a las duras condiciones, de una forma u otra. La pregunta sigue siendo, ¿por qué es tan seco aquí que prácticamente no hay vida? El hecho es que gran parte de la capa de nieve y hielo de la Antártida no se formó como resultado de las precipitaciones típicas, como las nevadas. En cambio, se debe en gran parte a la condensación de la atmósfera. Es algo similar a la escarcha en los viejos refrigeradores sin sistemas anticongelantes. La precipitación anual en los valles secos es de solo 25 milímetros, casi una pulgada, pero incluso estas escasas cantidades se evaporan sin pasar a una fase líquida. La humedad del aire aquí es muy baja debido a los vientos catabáticos periódicos. Se trata de corrientes de aire frío y seco que a veces alcanzan velocidades de 320 kilómetros por hora. Este es otro récord, la velocidad más alta de los vientos permanentes en la Tierra. Como resultado, los valles han permanecido casi libres de hielo durante unos 8 millones de años. Por paradójico que pueda parecer, enclavado en el valle de Taylor, justo al lado del lugar más seco del planeta, hay una cascada. Y no cualquier catarata, sino nada menos que las cataratas de sangre, al menos así se llaman, y el color rojo parece realmente muy convincente. Es uno de los puntos de referencia más llamativos de la Antártida. El nombre cataratas de sangre es, por supuesto, metafórico, pero basta con echar un vistazo. El aspecto que tiene es, sin duda, inquietante. Este lugar fue descubierto en 1911 por el geólogo australiano Griffith Taylor, que dio nombre al glaciar. En aquel entonces, Taylor y su equipo plantearon la hipótesis de que el color se debía a las algas rojas. Sin embargo, esta suposición fue puesta en tela de juicio más tarde. Según una de las teorías más plausibles, el color rojo sangre de la catarata es en realidad el resultado de una compleja reacción química. Esta reacción lleva produciéndose desde hace 1.5 millones de años a medida que el agua pasa por una red interminable de grietas y pasajes dentro del glaciar. Los investigadores suelen referirse a esta agua como una cápsula del tiempo líquida. Al entrar en contacto con el aire, el agua salada forma óxidos de hierro y se vuelve roja como la sangre, ya que queda atrapada bajo alta presión dentro del glaciar sin exposición a la luz solar ni al oxígeno. Además, esta masa de agua contiene microbios que viven en entornos de alta presión y se alimentan de sulfatos. Los científicos nunca habían observado un fenómeno natural de este tipo en ningún otro lugar. Sorprendentemente, estos descubrimientos han convertido a las cataratas de sangre en un sitio popular para la investigación astrobiológica. Por ejemplo, un estudio realizado por la Universidad de Tennessee mostró que un total de 17 tipos de microbios prosperan dentro del glaciar. Cada uno de ellos proporciona información valiosa sobre las condiciones de la Tierra hace 700 millones de años, así como sobre la habitabilidad potencial
espacial de Marte, Europa y Titán. ¿Quién habría pensado que este remoto rincón del mundo podría proporcionar respuestas a la pregunta? ¿Podrían otros planetas y lunas formar y sostener vida? Y ahora, para contrastar, cambiemos nuestro enfoque de los valles a sus montañas completamente opuestas. La Antártida tiene muchos de estos puntos de referencia. La montaña más alta del continente es el macizo Vinson. Su altura es de 4.982 metros, 16.050 pies sobre el nivel del mar. Para ponerlo en contexto, el Mont Blanc, el pico alpino más alto, tiene 4.807 metros, 15.763 pies, que es un poco más bajo. Si bien la presencia de montañas en la Antártida puede que no impresione a nadie, lo que puede resultar sorprendente es que la Antártida tenga volcanes activos. El más alto es el Monte Erebus, con una altura de 3.794 metros sobre el nivel del mar. El volcán ha estado activo durante aproximadamente 1.3 millones de años. Dentro del cráter en su cima hay un lago de lava de larga duración que ha existido desde al menos principios de la década de 1970. Desafortunadamente, el Monte Erebus también está asociado con eventos trágicos. El más notable es el accidente aéreo de 1979. El 28 de noviembre, el avión de 10 pasajeros DC de Air New Zealand se estrelló de frente contra la ladera del volcán. 257 personas murieron como resultado del accidente, incluidos todos los pasajeros y los 20 miembros de la tripulación. De hecho, la Antártida puede ser peligrosa en ocasiones, incluso para quienes se sienten razonablemente seguros, por no hablar de aquellas almas valientes que se enfrentaron conscientemente a un peligro mortal en pos de un descubrimiento científico. Y ahora algunos artefactos antárticos únicos nos recordarán por siempre su heroísmo. Se erigen como notables monumentos naturales de los valientes pioneros, aunque inicialmente eran solo refugios temporales. Estamos hablando de las cabañas históricas que una vez brindaron refugio a algunas figuras legendarias. Los investigadores y científicos que pasaron algún tiempo en la Antártida construyeron sus viviendas aquí, y ahora estas cabañas se han convertido en puntos de referencia artificiales del continente. Por ejemplo, en la isla Ross hay 3 cabañas históricas de este tipo. La isla fue descubierta por Sir James Clark Ross en 1841 y se consideraba parte del continente. No fue hasta 1901 que la expedición Antártica Nacional Británica la reconoció como isla y la bautizó en honor a Ross entre 1901 y 1904. Las cabañas fueron construidas y utilizadas por los exploradores Scott y Shackleton durante la llamada Era Heroica de la exploración antártica. La cabaña de Shackleton, que abarca desde 1898 hasta 1922, es una acogedora casa de madera bellamente conservada, construida en 1907 por el legendario explorador británico. La casa mide 10 por 6 metros, 33 por 20 pies, y cuenta con áreas separadas diseñadas para perros, ponis y el primer vehículo a motor de la isla. En el interior se pueden encontrar frascos de vidrio llenos de medicamentos en los estantes de un viejo saco de dormir sobre una cama y latas de comida en conserva en el suelo. Es una asombrosa cápsula del tiempo. El interior parece como si la cabaña hubiera sido desocupada recientemente por las personas que la construyeron. Toda esta comida en los estantes, calcetines colgados después de lavarlos, e incluso el pan todavía está en las mesas, tal como lo dejaron. La cabaña Scott, también ubicada en la isla Ross y que data de 1911, es igualmente fascinante. Fue construida a medida en Inglaterra y luego enviada a la Antártida en forma desmontada. En febrero de 1912 se agregaron un anexo y un establo a la cabaña. Sin embargo, durante el invierno de ese año, la cabaña sufrió varios incendios menores. Cuando los miembros de la expedición Scotts partieron en enero de 1913, dejaron atrás suficientes suministros para sustentar a una docena de personas durante más de un año. Muchas de las provisiones permanecen en la cabaña incluso hoy y todavía son comestibles, todo debido a la sequedad excepcional y las bajas temperaturas de la región. Por supuesto, las cabañas pueden ser interesantes, pero ahora son esencialmente museos. ¿Qué tal un pueblo entero en la Antártida? Una ciudad de verdad con sucursal bancaria, jardín de infantes, escuela primaria, biblioteca, capilla católica, hospital militar y civil, supermercado y hasta tienda de recuerdos. Además, hay servicio postal, telefonía móvil, radio, televisión e internet. Todo esto a través de Las Estrellas, un asentamiento chileno situado en la base Presidente Eduardo Frei Montalva en la Antártida, dentro de la comuna antártica de la provincia antártica chilena. Es uno de los 2 únicos asentamientos permanentemente poblados en la Antártida. Es cierto que llamarlo ciudad puede ser un poco exagerado. Su población oscila entre 80 y 150 habitantes, según la temporada.
temporada, y la oficina de correos local se parece a esta. Sin embargo, técnicamente, todas las características de la civilización mencionadas están ahí y funcionan. Por supuesto, hay muchos desafíos. Por ejemplo, desde 2018, todos los residentes, incluidos los niños, deben someterse a una apendicectomía antes de llegar a Villas Las Estrellas. Esto se hace como medida de precaución, ya que los servicios médicos en el lugar son bastante limitados. Sin embargo, el punto de referencia más significativo de la Antártida es, por supuesto, el Polo Sur. Este lugar casi mágico tiene muchos otros nombres: el Polo Sur geográfico, el Polo Sur terrestre y el paralelo 90 Sur. Es el punto más austral de la Tierra, que se encuentra frente al Polo Norte, a una distancia de 20.004 kilómetros en todas las direcciones. Es uno de los dos puntos donde el eje de rotación de la Tierra se cruza con su superficie. El Polo Sur se encuentra en una meseta discreta, árida, azotada por el viento y helada a una altura de 2.835 metros sobre el nivel del mar. Está aproximadamente a 1.300 metros del mar abierto más cercano en la Bahía de las Ballenas. Así que si tienes la suerte de visitar el Polo Sur, el telón de fondo de tus fotos será un paisaje austero y minimalista. Ahora intenta adivinar qué marca el punto exacto del Polo Sur, la bandera estadounidense o la barra de metal de la derecha. La respuesta correcta es la barra de metal. Curiosamente, se traslada anualmente para compensar el movimiento del hielo glacial. Pero si ahora sientes la sensación de soledad y abandono de este lugar, estamos aquí para deleitarte o decepcionarte. Dependiendo de tu perspectiva, la estación del Polo Sur Amundsen Scott funciona justo cerca del Polo Sur geográfico y ahora parece bastante presentable. La sensación de soledad puede no ser tan profunda como lo fue al principio. Para aquellos entusiastas de las sesiones de fotos, hay un lugar específicamente designado, el llamado Polo Sur ceremonial. No obstante, a pesar del Polo Sur aparentemente poblado y del impulso inherente de la humanidad por explorar y expandirse, la Antártida sigue siendo un entorno extremadamente austero, y si las condiciones fueran incluso un poco más hospitalarias, sin duda prosperarían aquí diversas formas de vida. Hubo un periodo así en la historia del continente. En lugar de vastas extensiones de hielo, una exuberante vegetación cubría la tierra y los dinosaurios, junto con una miríada de criaturas más pequeñas, vagaban por el lugar, y para conocer los detalles hay que excavar más profundamente, tanto metafórica como literalmente, porque las respuestas se encuentran bajo el hielo de la Antártida. Para empezar, sería fascinante ver cómo se ve la Antártida en realidad, es decir, sin todas sus enormes capas de hielo. Después de todo, ¿cómo sabemos que hay algo debajo de este hielo? ¿Qué pasaría si una vez que se elimine el hielo, la Antártida simplemente desapareciera, dejando solo un par de islas atrás? Por cierto, hubo un tiempo en que la comunidad científica consideró la idea de que la Antártida no era un continente en absoluto, sino simplemente un archipiélago con un hielo extremadamente grueso que lo hace parecer un continente. Pero a medida que la investigación progresó y la tecnología avanzó, los científicos llegaron a un consenso sobre los contornos reales de la masa terrestre de la Antártida. Según los datos más recientes, el continente se ve así. De hecho, la abundancia de tonos verdosos aquí no es casualidad. Entre 145 y 66 millones de años atrás, en las costas de la Antártida crecían palmeras y la temperatura media en las regiones continentales profundas rondaba los 20 grados centígrados, 68 grados Fahrenheit. Los científicos denominan a este periodo el efecto invernadero del Eoceno, una época en la que los altos niveles de dióxido de carbono en la atmósfera provocaron un efecto invernadero. Pero no fue solo el efecto invernadero lo que contribuyó a la gran biodiversidad que prevalecía en la antigua Antártida. El propio continente estaba mucho más cerca del Ecuador y solo después de millones de años comenzó a desplazarse hacia el Polo Sur. Durante este periodo, los bosques prosperaron en todo el continente. Hoy en día, solo quedan fósiles de plantas y animales de sangre fría, como testimonio del pasado. Un brusco cambio climático que comenzó hace 34 millones de años. Durante la extinción del Oligoceno del Eoceno, se iniciaron una serie de procesos complejos, no del todo comprendidos, que redujeron la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera del planeta. Esto provocó un enfriamiento global y, en última instancia, dio lugar a la glaciación casi completa de la Antártida. Antes de sumergirnos en el hielo, conviene analizar lo que hay en sus profundidades. Al contrario de lo que se podría pensar, estas grandes extensiones de agua helada no están exentas de vida. Hace tiempo que se sabe que los glaciares pueden albergar cavidades donde se acumula agua, formando a veces grandes depósitos de formas únicas. Si nos atenemos un poco, podemos llamar lagos a esas cavidades llenas de agua. Y en el caso del hielo de la Antártida, estos lagos no son infrecuentes. Sin embargo, los lagos que existían incluso antes de que la Antártida estuviera cubierta de
de hielo revisten un interés científico mucho mayor. Los científicos predijeron su existencia ya en los años 50. Afortunadamente, se descubrieron pronto. El más grande de estos lagos se descubrió a finales de los años 90. Se trata del lago Vostok, que recibió su nombre de la estación antártica rusa. Sin embargo, decir Vostok encontrado podría ser una palabra demasiado fuerte en este caso. Los científicos solo pudieron inferir su existencia basándose en algunas pruebas indirectas. Después de todo, la superficie del lago estaba oculta por debajo de 4 kilómetros. Las posteriores investigaciones con radar revelaron la siguiente imagen. Definitivamente, allí abajo hay algo. Y fue entonces cuando todos se emocionaron. Todos. Incluso la inmensa capa de hielo sobre el lago sirve como un libro de historia único. Conserva información sobre el estado de nuestro planeta de hace cientos, miles e incluso millones de años. A partir de estas muestras de hielo, se puede determinar la cantidad de polvo en la atmósfera, el nivel de impurezas gaseosas y la composición del agua en un momento determinado. Sin embargo, la verdadera guinda del pastel es el agua del lago en sí. Según los científicos, es una auténtica cápsula del tiempo, y el lago en sí es bastante grande, por decirlo menos. Tiene 257 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho. En su parte más ancha, cubre una superficie de 12.500 kilómetros cuadrados. Mucho espacio para animales de todos los tamaños. Sin embargo, los científicos tenían bastantes reservas sobre lo que realmente podría encontrarse allí. Puede que no haya nada interesante en este mundo separado, que ha estado aislado del resto del mundo durante millones de años. Los trabajos de perforación para llegar al lago comenzaron en 1989, pero no fue hasta 2012 que se llegó a la superficie. El estudio inicial del núcleo obtenido del agua congelada del lago arrojó resultados asombrosos. Se descubrieron alrededor de 4.000 especies de bacterias que prosperan en condiciones extremas, y no se trata de la baja temperatura, sino principalmente de la presión. Todos esos kilómetros de hielo encima crearon una presión de aproximadamente 300 atmósferas. Si bien esto no es ni de lejos la fosa de las Marianas con sus 1.071 atmósferas, sigue siendo mucho. Sin embargo, el entusiasmo inicial duró poco. Resultó que la paleta colorida de organismos unicelulares había contaminado el agua del lago con el fluido de perforación, y en realidad no había prácticamente nada en el lago Vostok, al menos en sus aguas superficiales. Decimos casi porque efectivamente se descubrió algo. La bacteria Bobo-123, encontrada en el hielo, congelada en la broca, coincidía genéticamente con las especies conocidas en menos del 86%. Uno podría preguntarse, ¿y qué pasa? Para clasificar un organismo como una especie en particular, los científicos necesitan una coincidencia genética del 90% o más. Esto significa que la bacteria descubierta es definitivamente algo nuevo, previamente desconocido para la ciencia. Por supuesto, esto no es lo que esperaban los soñadores, ya que hemos descubierto solo bacterias y no algunas criaturas míticas extravagantes, pero la investigación aún está en curso, y tal vez no nos decepcionemos por mucho tiempo. Después de todo, la Antártida es bastante generosa con artefactos antiguos que presentan algunas formas de vida complejas. Por ejemplo, fósiles de criaturas antiguas notables. Los descubrimientos asombrosos ocurren todo el tiempo, y algunos de ellos son simplemente alucinantes. Por ejemplo, en 2020, la comunidad científica quedó prácticamente conmocionada por un informe publicado en Nature. Los autores hablaban del descubrimiento de los restos de una aterradora especie de ave gigante con dientes óseos en la Antártida. Para ser precisos, estos restos fueron descubiertos hace bastante tiempo, allá por la década de 1980. Pero por alguna razón, la importancia de este increíble hallazgo eludió a los científicos en ese momento. Resultó que uno de estos restos antiguos pertenecía a una especie de ave enorme que una vez dominó los cielos sobre los océanos. Estas formidables criaturas tenían dientes impresionantes, aunque no reales. Estas criaturas son conocidas como pelagornítidos, un grupo extinto de aves marinas depredadoras. También se les llama pájaros de dientes óseos debido a las proyecciones óseas en sus picos. Estas estructuras se parecían a dientes reales, pero no eran dientes genuinos. Sin embargo, es poco probable que esta distinción fuera un consuelo para sus presas. Los pelagornítidos prosperaron durante decenas de millones de años. Los fósiles más antiguos conocidos de estas aves datan de hace 62 millones de años, mientras que los más
más recientes tienen alrededor de 2.5 millones de años. El nicho ecológico que ocupan estos animales es equivalente al de los albatros modernos, que se elevaban sobre el mar, escudriñando las aguas en busca de presas, es decir, peces y cefalópodos. Lo que realmente sorprendió a los científicos fue el tamaño de este animal. Basándose en los huesos descubiertos, los investigadores estimaron que estos monstruos tenían una envergadura de 5 a 6 metros. Nuestro descubrimiento fósil, con su estimación de una envergadura de 5 a 6 metros, casi 20 pies, muestra que las aves evolucionaron hasta un tamaño verdaderamente gigantesco relativamente rápido después de la extinción de los dinosaurios y dominaron los océanos durante millones de años, resumió Peter Close, el autor principal del artículo. Peter Close, de la Universidad de California, Berkeley. Se han encontrado fósiles similares en la Antártida antes, y es probable que aún haya mucho más por descubrir. Los estudios han demostrado que en la antigüedad, el océano austral podía calentarse hasta 30 grados centígrados, lo que facilitaba el rápido desarrollo de la flora y la fauna. A mediados del Cretácico, se produjo un período especialmente caluroso, cuando las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera crearon un importante efecto invernadero. Lo más probable es que el principal impulsor de este aumento de temperatura fuera la actividad volcánica. Los científicos se preguntan constantemente hasta qué punto los procesos del período Cretácico se parecen a lo que está sucediendo ahora. ¿Podría la Antártida volver a quedar totalmente libre de hielo? Muchos expertos creen que las tasas actuales de calentamiento global no tienen precedentes en la historia de la Tierra. Ni siquiera los volcanes más grandes pueden emitir tanto dióxido de carbono como produce la industria moderna. La Antártida Occidental ya ha comenzado a derretirse. Los científicos señalan que, dada la tasa de retroceso del hielo, es poco probable que veamos que este continente se vuelva verde en las próximas décadas. Y, francamente, no querríamos que así fuera dado el inevitable aumento del nivel global del mar. Pero es innegable que los procesos están en marcha. La aceleración del nivel del mar acelerará la destrucción y el derretimiento de los glaciares. Es probable que la Antártida vuelva a volverse verde en un futuro no muy lejano. Sin embargo, es difícil comprender qué pasará con el resto de la Tierra una vez que los polos se hayan derretido por completo. Muchas gracias por ver este video y por estar aquí un día más junto con nosotros. Esperamos que te haya gustado este video y haya sido interesante para ti. ¿De qué temas te gustaría que habláramos? Cuéntanos en los comentarios y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.